Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, estamos en el 29 de noviembre. Vamos a estudiar 2 Corintios 10, 11, 12 y 13. Vamos a hacer todo lo posible para abarcar los 4 capítulos. Están muy pesados. Bueno, yo no los vi tan pesados. Así que vamos a hacer un intento humano. Y bueno, un libro menos, un libro más en el año bíblico. Y nos queda un mes. Bueno, exactamente nos quedan 32 días y mañana va a ser un mes exacto que nos queda para acabar el año bíblico. Wow, estoy muy emocionado. Como ya les dije, me propuse terminar este año bíblico en un mes y creo que lo estoy logrando. Estoy tratando de subir rápido los videos. Estoy estudiando también arduamente. El último sacrificio que estoy haciendo por el año bíblico creo que es este. Y bueno, mis queridos hermanos, agradecer a todas las personas que apoyan el año bíblico, me han apoyado hasta hoy, y para los que me quieran apoyar hasta el final, muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a hacer una corta oración por el estudio del día de hoy, así que acompáñenme en orar, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más, estamos aquí en tu presencia. Primero que nada, te las gracias por todo lo que haces por nosotros, mi Señor. Un libro menos, un libro más. Un libro más aprendido, una enseñanza más, una lección más. Ha habido pruebas, dificultades. Mi Dios ha pasado de todo en realidad. Pero aquí estamos, como fieles soldados hasta el final, sin rendirnos. Nunca, mi Señor, nunca. Nunca permitas esa cobardía de parte de nosotros. Permítenos ser siempre fieles centinelas de la verdad. Llegar hasta el final en todos los planes y propósitos espirituales que nosotros nos propongamos. Ser fieles representantes de tu verdad. Mi Dios, ser hombres, hombres de fe, hombres de palabra. Mi Dios, te pido por todo el mundo, todo lo que está pasando. Se vienen momentos muy difíciles, muy críticos para este mundo, pero confiamos en ti, como lo hemos confiado a lo largo de nuestra vida y como hasta el día de hoy hemos llegado ante tu presencia. Una vez más lo queremos hacer, mi Dios, a pesar de que el camino se está dificultando. Permítenos llegar al final. En este momento vamos a estudiar tu palabra santa y divina. Seas tú una vez más dirigiendo este estudio. De igual manera te pedimos por todas las personas que han seguido este proyecto, por todos los pedidos de oraciones que han llegado. Mi Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros con los diferentes problemas que tenemos. Quién sabe qué problemas tengamos, pero ayúdanos con ellos. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos con el capítulo 10, ¿sí? Y verán, aquí Pablo cambia la temática. Pablo cambia la temática. Lo que ustedes venían acostumbrados a escuchar, pues ahorita cambia totalmente. Específicamente, Pablo se va a dirigir ahorita a todas esas personas que habían menospreciado sus advertencias en su primera carta. Bueno, en los primeros capítulos vimos todo un cuento de hadas casi. Ya, pero ahorita vamos a ver el Armagedón. Pablo va a ser un poquito medio riguroso, medio fuerte con las personas que se empecinaban en seguir llevándole la contraria, en contra del mensaje de Cristo, bueno, etcétera, etcétera. Pablo ahorita va a ser bastante fuerte, entonces va a cambiar un poquito la perspectiva que veníamos viendo de Segunda de Corintios. Así que no se me vayan a sorprender mucho, ¿ya? Y eso, entonces Pablo comienza así. Miren, yo Pablo les suplico por Cristo y por su bondad. Yo tan humilde perdón, en vuestra presencia y atrevido cuando estoy lejos. Pablo está diciendo, verán, yo les voy a suplicar en el nombre de Cristo. Lo que voy a decir a continuación, dice Pablo. Y lo hago, y bueno, yo aunque en su presencia, aunque en vuestra presencia soy un poquito humilde, de lejos soy un poco agresivo, dice Pablo. Ahora, Pablo tiene algo interesante. Él, la verdad, cuando estaba con las personas era una paloma, era un pan de Dios, como se dice popularmente. Pero por cartas era un poquito más gruñón, vamos a decirlo así, más directo, más eufórico,
más enérgico. Vamos a usar esas palabras. Ahora, esto por un lado era súper bueno. Es mejor ser así. Es mejor que uno por carta sea así y en persona mejor. Ya, porque es preferible. 100 veces, 1000 veces es preferible. Y Pablo prácticamente le está tratando de decir también que él no quiere ser severo. Pero si es necesario serlo, lo será. Y de esto ya hemos hablado. Que nosotros siempre tenemos que tratar de ser personas pacíficas. Pero hermanos, hay momentos en los que la verdad hay que poner un stop, un alto y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ya. Hay momentos en los que va a tocar hacer este tipo de cosas. Preferiblemente sería mejor que no. Pero va a haber momentos en los que va a tocar hacer este tipo de cosas. Y Pablo está diciendo, bueno, si toca hacerlo, lo vamos a hacer, señores. Cuando vaya no me obliguen a ser atrevido como me he propuesto hacer con algunos que creen que me dirijo por fines egoístas y terrenales. O sea, todas estas personas que habían hablado mal de Pablo, que sí, que Pablo es un egoísta, Pablo es un egocentrista, esas ofrendas que le está pidiendo son para él, etcétera, etcétera. Contra todas estas personas, Pablo dice, no me hagan actuar mal cuando llegue allá. Ahora, ¿cuáles eran, la verdad, estas medidas que iba a tomar Pablo? No es que tampoco se iba, vamos a explicarlo bien, no es que se iba a ir de palabras con estas personas, o iba a entrar en debate, o quizás iba a ir a los golpes con ellos, no. Lo que está hablando Pablo aquí es que se iban a poner ciertas medidas disciplinarias para estas personas dentro de la comunidad cristiana. Iban a ser incluso quizás llegados a ser borrados, como podríamos decirlo hoy en la actualidad. Y bueno, continúa, dice, aunque humanos son mis pasos, no la causa que defiendo. Ahora, Pablo se le estaba acusando de muchas cosas. Y verán, yo creo algo interesante. Verán, yo creo algo. Yo de manera personal, yo soy de las personas que a mí se me resbalan todos los comentarios. A mí me pueden decir de todo, ni me va ni me viene. Yo soy así, no todo el mundo es así, no todo el mundo tiene ese que me importismo. Hay gente que siempre quiere demostrar que está en la razón o quiere defender su causa. Eso es cosa de cada cual. Yo de manera personal ni me va ni me viene. Yo hago lo que tengo que hacer y punto. Pero cuando me han encarado, cuando han tenido el atrevimiento de decirme algo de frente, les he respondido con... les he respondido ampliamente, vamos a decirlo así, porque me buscaron. Y esto lo podemos incluso sacar de la vida de Jesús. Jesús se buscaba problemas, por supuesto que no, pero cuando le llegaban los problemas, Él los enfrentaba. Nosotros evitémonos buscar problemas. Pero si alguien viene, a ver, ¿tú qué andas diciendo? A ver, ¿cuál es tu problema? A ver, ¿qué mismo pasa? A ver, que sí, que ni si cuánto, que... Ya, tú estás muy mal. Lo que yo dije fue esto, aquello y lo otro. Ya, así que por favor, eh, haz el favor de estar evitándote mal los comentarios y decir cosas que no son ciertas de mí. Sí, por favor. Ya, fin de la historia. Pero eso es cuando nosotros nos buscan. Ahora, a Pablo ya le estaban, ¿sí me entiende? Le estaban, vamos a decirlo así, queriendo ver la cara. Entonces Pablo dice, no, así tampoco es el asunto. A mí no me interesa, pero si es de tomar medidas disciplinarias, se va a hacer, dice Pablo. Entonces, ahí yo creo que hay un cierto límite de aguante, mis queridos hermanos. Hay cosas que se pueden soportar. Que sí, que el hermano X, que el hermano Y. Ni va ni viene. Pero si la cosa ya se pone un poquito más, hay veces, hay momentos en los que hay que tomar medidas. Pero siempre vamos a hablar claro en lo que entra de lo que es lo cristiano. Por favor, no nos salgamos de ahí, sino quedémonos ahí dentro de ese círculo. Pablo, miren lo que sigue diciendo. Y Pablo dice algo interesante. Aunque humanos son mis pasos, no la causa por la que defiendo. Pablo era un hombre más en este mundo, sus flaquezas, sus debilidades, sus fortalezas, como cualquiera de nosotros lo tenía. Pero, pero, a pesar de que soy un hombre, un imperfecto más en este mundo, la causa por la que yo sigo y defiendo no lo es, no es humana, dice Pablo. Y esto también es una lección para nosotros, que a pesar de nuestras debilidades nosotros defendemos una causa, mis queridos hermanos, y por la causa tenemos que estar dispuestos hasta dar la vida, ¿sí?
por favor. Que somos imperfectos, lo somos. Que tú nunca que no alcanzas con la santidad y hablas de ella, pues bueno, algún día lo alcanzaré si Dios lo permite. Pero el hecho de que yo no lo pueda lograr no significa que lo que yo digo no es verdad. O sea, así me entienden, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Qué más dice? Mis armas no son carnales, pero gracias a Dios son poderosas para destruir fortalezas de mal y del error. Ahora Pablo dice, lo que yo defiendo, mis armas, mi defensa, no es que yo sea un tipo fuerte, no es que yo tenga tal vez un guardaespaldas, dice Pablo. Lo que yo hago, mis armas son espirituales. Y esa es la pelea que Pablo realmente quería desempeñar. No era tanto por así decirlo, su reputación, su persona la que él defendía tanto, sino realmente era la causa de Dios, porque por estos malos comentarios, la causa de Dios, qué estaba pasando con la causa de Dios? Se estaba hablando mal de la causa de Dios, mejor digámoslo así. Entonces Pablo quería quedar muy bien claro que tenía armas espirituales para justamente contrarrestar esto. Derribando todo argumento, ahí está, que se levanta contra el mensaje de salvación, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. O sea, las personas habían dicho, sus retractores habían dicho de todo, pero Pablo había presentado todo lo que es en argumentos bíblicos. ¿Ya? Que sí, que ni siquiera, ni sé cuánto. A ver, ¿qué dice la Biblia? Ya, eso es lo que había hecho Pablo y todo cristiano debiera de hacer. Nosotros simplemente responder con argumentos bíblicos. Estando listo para castigar, y estoy listo para castigar a los desobedientes, ya que la mayoría está conmigo. Y aquí también hace una advertencia que iba a castigar, disciplinar, vamos a decirlo así, no iba a golpear a nadie, vamos a aclarar eso por si acaso, ya, iba a disciplinar a las personas que insistían en el error, ya que la mayoría de la iglesia, y gracias a Dios, también estaba con él. Muchos ya habían aceptado su exhortación. Y continúa, miremos a ver, miren las cosas cara a cara, no se fijen en la apariencia. Si alguno cree ser de Cristo, nosotros también lo somos. Ahora, lastimosamente, habían personas que se habían creído estos chismes. Habían personas que incluso por ver a Pablo una persona insignificante, porque Pablo hasta donde sabemos era bajito, era encorvado, era medio calvo, era estebado, o sea, tenía los piecitos medios torcidos, parece ser. Y bueno, sus ojitos brillaban, dice, por el amor de Cristo. Era una, vamos a decirlo así, Pablo era una ternurita en persona, ¿ya? Y muchos incluso juzgaban su apariencia física. Yo le entiendo a Pablo perfectamente porque, miren, yo de manera personal en mi WhatsApp tenía mi foto personal, mi cara, y la cambié. Porque ya me comenzó un poquito medio a cansar que a cada rato la gente, pero si usted ha sido un muchachito nomás, ha sido un niño. Y yo con... yo sé que por un lado es un halago que uno le digan que se ve bastante joven, pero al fin y al cabo, por el hecho de que uno lo ven joven, a veces lo tratan con insignificancia. Ya que lastimosamente muchos se dejan engañar por mi voz, los que no ven mi cara, piensan que están hablando con un hombre de 30, 40, 50 años. Pero bueno, Pablo dice, no se dejen llevar por mi apariencia, por favor. No crean, no se dejen llevar por el exterior, vean cara a cara. Realmente, ahora, y si nosotros lo vemos también esto en un sentido espiritual, es lo que nosotros debemos de dejar de apreciar realmente. Ver las cosas como son, no como aparentan ser, sino como son. Aunque me glorío un poco, lo hago, aunque a ver. A ver. Ya, aunque me glorio de mi autoridad, lo hago para el beneficio de la iglesia y, y no para su destrucción, y no me avergüenzo de esto. Ahora, Pablo estaba haciendo uso de su autoridad, no para hacerse el importante, sino para el bien de la iglesia, porque habían cosas que ya se tenían que simplemente
poner fin. Habían cosas que se tenían que arreglar. No quiero que piensen que los quiero intimidar con mis cartas. Porque dicen mis enemigos que mis cartas son muy fuertes, pero yo en persona soy débil y un pobre orador. Y ahí viene lo que les decía, como Pablo en persona, él se veía bastante insignificante, porque, vuelvo y repito, sus características eran las de alguien bastante singular. Muchos decían, lo que pasa es que como él es una persona así, él en sus cartas trata de hacerse el importante, trata de hacerse el bravo. No, nada que ver, dice Pablo. Yo no quiero que estén pensando ese tipo de cosas. Incluso le habían acusado de que era un mal orador. Desen en cuenta, es que tú no hablas bien, tú eres torpe para hablar, te trabas mucho. Yo no sé qué también le habrán dicho al hombre. Y Pablo, bueno, realmente Pablo era un gran orador, pero no hacía uso de eso, porque eso ya vimos su experiencia en Atenas, se dio cuenta que ese no era el método. Así que presentaba el Evangelio de Dios de una manera sencilla, clara, de una manera que incluso el vulgo le podía entender. Parece ser que esa era la manera de expresarse de Pablo. Pero hasta de eso le habían acusado, de cosas que ni siquiera era. Tales personas que piensan así ignoran que los que somos en carta, los seremos en persona. Estas personas que andan diciendo esto ignoran que lo que yo soy en cartas lo puedo hacer tranquilamente en personas, pero no lo he querido ser, dice Pablo. No nos comparamos con nadie, buscamos su aprobación. No nos exaltamos, ¿sí? Como otros que no son muy sabios. Y ahora, Pablo no le interesaba agradar a la iglesia, a ciertas personas X. Él buscaba simplemente agradar era a Dios. Y bueno, sigue continuando el capítulo 10, ¿qué más nos dice? Nosotros no nos jactamos más de lo debido. Nos limitamos a lo que Dios nos dio. Esto trata de decir Pablo porque había personas que se jactaban del éxito ajeno. Había personas, Pablo cogía y formaba una iglesia. Y no faltaba uno que venía y se apoderaba, o se hacía el maestro de esa iglesia como si él la hubiera fundado. Estas personas aprovechaban del trabajo de Pablo. Esto es lo que realmente pasaba y Pablo dice, nosotros no somos como esas personas. Pablo sigue defendiendo su causa. No como otros que se han metido entre ustedes sin ser nada, lo que les decía. Se puede decir que nos pasamos el límite con ustedes, pero nosotros fuimos los que les llevamos el evangelio. Ahora, este tipo de personas se habían hecho los maestros de estas iglesias. Y a Pablo y los que habían fundado esa iglesia los habían puesto a un lado, como si ellos fueran de menor importancia, cuando realmente ellos fueron sus fundadores, fueron sus padres espirituales. Y Pablo dice, no nos estamos pasando el límite, estamos reclamando, por así decirlo, un derecho, una prerrogativa que nosotros nos merecemos por ser sus padres fundadores. Y no me hago el importante, donde otros han trabajado como este tipo de personas. Así más bien, su madurez espiritual será mi gloria. Su madurez espiritual será mi gloria. Al fin y al cabo, esto es como el padre con el hijo. Todo padre espera que su hijo sea, o su hijo o hija, sea un gran hombre o una gran mujer, que sean maduros, que algún día sea el hijo el que aconseja al padre o ayuda al padre. Y Pablo es exactamente lo que buscaba. Pablo no buscaba tener siempre a súbditos. Pablo lo que buscaba era tener a personas maduras en la fe para que de esa manera también puedan seguir ellos avanzando en el evangelio. Pero este tipo de personas no. Este tipo de personas quería tenerlos subyugados, quería tenerlos sometidos, quería tenerlos comiendo solamente de su mano, que nunca crezcan espiritualmente. Eso es justamente lo que hacen hoy en la actualidad los gobiernos de este mundo. Y muchos líderes o muchas instituciones religiosas hacen eso. De hecho, la mayoría de las religiones y la mayoría de ¿cuál es la palabra? De los movimientos políticos, vamos a decirlo así, buscan tenernos a nosotros en la ignorancia, buscan que nosotros seamos ignorantes, porque de esta manera somos fáciles de controlar. Pero no, la verdad que
Nosotros no tenemos que buscar la asesoría de nadie. Lo que nosotros deberíamos buscar es ser independientes, ser sabios. Pero muy pocas personas llegan a tratar de buscar eso. Y llevaremos el Evangelio hasta Europa, pero sin entrar en el terreno trabajado de otro. Pablo dice, vamos a ir, bueno, aquí enumera algunas regiones. Dice regiones, realmente se refería a Europa. Ellos dicen, vamos a ir hasta Europa, pero no nos vamos a meter en el terreno de alguien. Es por un decir, si el apóstol Pedro hubiera llegado primero a España, en un caso hipotético, Pablo, quizás si llegaba de visita y se iba por donde vino, o se iba por otro lado. Hubiera dejado simplemente a Pedro con su iglesia. Pero ¿qué tal si Pablo hubiera llegado, estaba Pedro ahí, había fundado una iglesia, ahora Pablo comienza a instruir a la iglesia por acá, que ni dice qué? Eso hubiera sido un caos. Y eso es lo que estaba pasando. Muchos cogían y llegaban donde nadie les había invitado y donde no habían hecho ningún trabajo. Y Pablo dice, nosotros no vamos a hacer eso. Y me parece una actitud muy bonita de parte de Pablo. Simplemente no meterse donde nadie le ha invitado. Y esto a veces pasa también dentro de las iglesias. Y no vamos a entrar en detalles. Muchos quieren hacerse del trabajo que otros hicieron. ¿Qué les digo, hermanos? ¿Qué les digo? El que se gloría, que sea en Dios y no en sí mismo. Ahí está. El que busca gloria, que busque la gloria divina y no la gloria humana. Que busque ser aprobado por Dios y no que busque ser aprobado por los hombres. Es lo que tenemos que hacer. Pues no es aprobado el que se aprueba a sí mismo, sino el que es aprobado del Señor. Busquemos la aprobación divina. Y bueno, así termina el capítulo 10. Vamos a leer una cita que tiene, dos citas que tiene este capítulo. Y la primera dice, cada facultad debe reflejar la mente divina. Y dice así, fue algo maravilloso que Dios creara al hombre, que hiciera la mente. La gloria de Dios debe ser revelada en la creación del hombre, a la imagen de Dios y en su redención. Un alma es de más valor que un mundo. Dios creó al hombre para que cada facultad pudiera ser la facultad divina. El Señor Jesucristo es el autor de nuestro ser y es también el autor de nuestra redención, y todo lo que entre en el reino de Dios desarrollará un carácter que es equivalente al carácter de Dios. Nadie puede morar con Dios en el cielo santo si los que tengan su semejanza, sino los que tengan su semejanza. Los que han de ser redimidos deberán ser vencedores, han de ser nobles, puros, uno con Cristo. Y bueno, ahí está una cita más que nos habla de cómo entrar en el cielo y lo que necesitamos. Y la última cita del capítulo 10 nos dice, una cita muy pequeña, con un título que está en forma de pregunta, que dice, ¿entregado a quién? Dice, Satanás no puede tocar la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. El diablo usará vuestra mente si se la entregáis. Interesante, interesante. Entonces, nuestra mente, bueno, tengamos mucho cuidado con nuestras facultades mentales y nuestros sentidos. Y bueno, vamos al capítulo 11. Y en el capítulo 11 tenemos una absoluta defensa de todo su ministerio. Y miren cómo empieza. Bueno, aquí Pablo se defiende de las acusaciones por sus debilidades. Porque le habían dicho al pobre de todo. Él es un asado, un cocinado. Y bueno, quién sabe qué más habrán dicho del pobre. Entonces Pablo se defiende. Y Pablo va a romper su esquema. Va a... Verán, nosotros... No tenemos por qué, como cristianos, no tenemos por qué andar diciendo las vicisitudes que a veces pasamos. Eso solamente lo sabe Dios. Pero Pablo va a demostrar que a veces es necesario. Es necesario hacerlo. Porque a veces la gente no aprecia el sacrificio que hacen muchos hombres de Dios por la causa de Dios o por ellos. Y Pablo pues se ve en la obligación
de presentar las 1000 vicisitudes que él tenía que pasar por amor a ellos, para que quizás así ellos lo valoren un poquito más. Y sus retractores de igual manera pues se queden un poquito más callados. Y bueno, Pablo dice, ojalá aguanten... ojalá aguanten unas cuantas locuras que voy a decir, comienza diciendo Pablo, porque sí va a tomar como un poquito de necedad de parte de él decir estas cosas. Entonces Pablo dice, aguanten por favor las locuras que voy a decir, dice Pablo. Estoy celoso de ustedes, pero con un celo santo, pues los comprometí con Cristo, su único esposo, y quiero presentarlos puros delante de él. Pablo aquí se presenta, como podríamos llamarlo hoy en la actualidad, como un padrino de bodas. En Medio Oriente el padrino de bodas o el amigo del novio tenía a veces se le daba la responsabilidad de presentar a la novia y de igual manera de cuidarla. Entonces Pablo más o menos se pone en ese papel, en un padrino de bodas, diríamos hoy en la actualidad. Y mi temor es que esos falsos maestros los engañen como la serpiente engañó a Eva. O sea, los desvíen de la verdad y los hagan infieles ante Dios. Ahora, ¿cuáles serán estos falsos maestros? Por el versículo que vamos a ver en el versículo 22, nos damos cuenta que realmente eran judíos. Estos judíos le estaban enseñando a judaizar. Y Pablo no quería eso. Y de ese tema ya hemos hablado hasta decir basta, no vamos a enfocarnos mucho en él. Estos judíos vienen y los hacen judaizar, haciéndoles abandonar el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque los judíos, ya saben, era justificación propia por medio de las obras y no justificación por la fe, que era lo que defendía Pablo. Y que el día de mañana empezamos con Romanos y vamos a ver de una manera súper amplia, madre mía, súper amplia ese tema. Y bueno. En fin, sigamos. Creo que no soy creo que no soy inferior a estos super apóstoles, dice Pablo. Pues estos judíos se habían presentado como si fueran casi ángeles. ¿Ya? Y Pablo dice, creo que no soy inferior a estos super apóstoles. Creo que soy incluso hasta mejor que él. Pablo está usando aquí ironías. Aunque soy rudo en la oratoria, aunque soy duro con mis palabras, no lo soy en el conocimiento divino, como yo se los he probado. Pablo, estas personas quizás le acusaban a Pablo de que tenía una oratoria bastante pobre. Decían, él habla así porque él no sabe de la Biblia. Y realmente Pablo dice, no es que no sepa de la palabra de Dios, sino que con mis palabras soy un poquito más torpe, soy más sencillo. ¿Acaso mi pecado fue humillarme para que ustedes tengan el Evangelio de Dios? O sea, ¿será mi pecado que yo haya sido más humilde, haya sido humilde y sumiso para que ustedes tengan el Evangelio de Dios? ¿Será mi pecado que yo me haya presentado ante ustedes como una persona sencilla, con argumentos sencillos para que ustedes puedan comprender el Evangelio de Dios? Pablo les dice, ¿será ese mi pecado? ¿Será ese mi pecado haber presentado con tanta sencillez ante ustedes? De otras iglesias me valí incluso para poderles servir a ustedes. Aun cuando me quedé sin recursos, a nadie le pedí nada, mas los que vinieron de Macedonia fueron los que me ayudaron. Incluso Pablo, para no causarles molestia, ni siquiera les había pedido una ayuda tal vez económica, una ayuda tal vez alimenticia, nada por el estilo. No les pidió nada. Todo para que no hablen mal de él y la causa de Dios prospere. ¿Qué más dice Pablo? Y lo que digo es verdad, pues Cristo está en mí y nadie me puede decir nada en Corintios. Saben que lo que estoy diciendo es verdad porque Cristo mora en mí, tengo a Cristo como testigo, dice Pablo. Saben que yo no les pedí nada, etcétera, etcétera. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no les pedí? ¿Por qué no les pedí dinero? ¿Será que acaso yo no quería su ayuda porque no los amaba? Para nada, nada que ver.
No es que yo no les pedí ayuda porque no los amaba, nada que ver, era por todo lo contrario incluso. Mas esto lo hago para no darles pretexto a los que quieren hablar mal de mí. Y que ellos hagan lo mismo y no les pidan ayuda a ustedes. O sea, el ejemplo que había dado Pablo era muy bueno. Porque habían personas que habían comenzado a hablar mal de él. Y él, para evitarse esos malos comentarios, dijo, ¿saben qué? Yo no voy a pedir nada. Ahora, estas personas que hablan tan mal de mí, ellos sí son tan atrevidos y tan sinvergüenzas para pedirles ayuda a ustedes, pues que hagan lo mismo que hice ellos y supuestamente son mejor que mí. Es lo que está diciéndoles Pablo aquí. Estos son falsos apóstoles, trabajadores fraudulentos, y no es de sorprenderse que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz, un texto muy conocido en la Biblia. Ahora, si Satanás se disfraza, igual harán sus ministros y su fin será según sus obras. Cuídense de estos falsos maestros, porque si Satanás se hace pasar por un ángel de Dios, ¿cuánto más harán los hombres? ¿Cuánto más harán sus secuaces, sus discípulos? Pablo les advierte de esto. Por favor, estos simplemente son, ¿qué cosa? Por sus obras que lo están demostrando, son falsos profetas, falsos apóstoles, falsos trabajadores, trabajadores fraudulentos, es lo que dice Pablo. Que nadie me tenga como loco, pero si así me toman, soporten un poco más mi defensa. A ver, si dicen, bueno, Pablo aquí como que se está saliendo de control, espérense un poquito más, soporten un poquito más lo que voy a seguir diciendo, dice Pablo. Esto no lo digo en Cristo, sino resaltando mis méritos y trabajos. Y bueno, aquí Pablo aclara que lo que está haciendo no es que lo está haciendo porque Cristo le mandó para gloriar a Cristo, sino aquí Pablo está diciendo yo me estoy defendiendo. Parece necio lo que hago, pero es justificable. Todo lo que estoy haciendo parece que como que me estoy llenando de egocentrismo, dice Pablo, pero realmente es justificable, pues tengo que defender mi causa. Si muchos se glorian de sus obras, yo igual lo haré. Ahora, si estos judaizantes hablaban de que nosotros somos así, nosotros somos asados, nosotros somos cocinados, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, hemos hecho lo otro. Si ellos lo hacen, yo también lo voy a hacer, dice Pablo, yo también lo voy a hacer. Pues si toleran a estos... porque de buena gana, dice aquí, ustedes han tolerado a estos necios, ustedes siendo tan sabios. Más bien dicho, Pablo, si a ellos los escuchan, escúchenme también a mí. Escúchenme también a mí. Si a estos necios escuchan, ¿por qué no me van a escuchar a mí? Dice Pablo. En verdad les gusta ser mal llevados, le dice Pablo. Bueno, yo lo puse así, no dice específicamente el pasaje bíblico así. Ustedes saben que yo trato de interpretar los pasajes bíblicos de la mejor manera entendible. Y Pablo les dice, en verdad a ustedes les gusta ser mal llevados, maltratados. Ellos son como lobos rapaces y los pisoteaban ustedes. Aquí incluso habla de que hasta los abofeteaba. O sea, ellos se habían dejado, bueno, no sé exactamente si realmente esto es literal o simbólico, pero sea como sea, los tenían totalmente subyugados y sometidos. Señores, era un caso bastante triste de la iglesia de Corintio. A Pablo, que les había tratado también naranjas, limones y mandarinas, no lo querían ni ver. Y estos que habían venido, los habían pisoteado, se habían aprovechado de ellos, los habían estafado, ahí estaban aguantándolos. Y miren, así a veces es el ser humano y así a veces son muchas personas que lastimosamente les gusta ser mal llevados. Hay personas que uno les da el sol, la luna y las estrellas. Viene otra persona y solamente le da barro. Y prefieren el barro antes de lo que tú le das. Qué triste que a veces el ser humano sea así. Y esto es lo que estaba pasando con esta iglesia. Estaban despreciando a su buen instructor, su buen maestro. Y estaban aceptando a unos opresores. Qué vergüenza para mí, dice Pablo. Bueno, no se sabe exactamente qué quería decir el versículo 21, pero se ha interpretado de la mejor manera y posiblemente esto es lo que quiera decir. Qué vergüenza para mí que me mostré tan débil con ustedes o tan amable con ustedes, pero si ellos se atreven, yo también lo haré. O sea, qué vergüenza que yo me porté tan bien con ustedes y ahora vienen otros, los tratan de lo peor y ustedes a lo bien. Ahora, si ellos han sido vamos a decirlo así, groseros. Yo también lo seré, pero obviamente Pablo no habla aquí de ser grosero exactamente como ellos, sino de también ser un poco atrevido, de él ser un poco más atrevido
como han sido estos sinvergüenzas, pero no exactamente como ellos. Bueno, ustedes sí me entienden. Ahora, ellos dicen que son hebreos, yo también soy hebreo, son israelitas, yo también soy israelita, son simiente de Abraham, yo también soy simiente de Abraham. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la diferencia? Ellos los tratan así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tienen ellos que no tengo yo? Dice Pablo. Yo también soy así. Y al fin y al cabo, Pablo también era así. Pablo era hasta un fariseo y de los mejores. Pablo incluso fue instruido por Gamaliel, el mejor maestro de esa época. Creo que ellos no han de haber tenido ese privilegio. Y miren, Pablo termina su último segmento mostrando todas sus vicitudes. Y Pablo comienza así: ¿son servidores de Cristo ellos? ¿Son realmente servidores de Cristo ellos? Ahora Pablo dice: soporten un poquito más mi locura. Pues soy mejor que ellos. Yo he sufrido más que ellos. Y Pablo comienza a decir: yo he sufrido más que ellos en trabajos, he sido azotado, encarcelado, he pasado peligros de muertes muchas veces. Por los judíos 5 veces fui azotado. Los azotes de esa época eran 40 menos 1 por misericordia. O sea, había sido a 5 por 4. Había sido azotado unas 200 veces. Madre mía, qué palizas, pobrecito. Como habrá tenido esa espalda el pobre Pablo, 3 veces azotado con varas. Oye, y no eran unas varitas, eran las varas también que no me imagino la espalda de Pablo. En serio les digo, no me imagino la espalda de Pablo. Debió haber sido más rayada que un mapa. En serio les digo, no es por hacer chiste, pero pobre hombre. Apedreado, 3 veces he naufragado. Un día y una noche estuve en alta mar. He soportado viajes, peligros de ríos. No sé cuántos de ustedes han cruzado un río crecido. Bueno, peligros de ladrones, de piratas. Peligros de mi nación, los mismos judíos me han querido cortar la cabeza. Peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en todo lado. Peligros en cielo, mar y tierra, podríamos decirlo así. Peligros entre los falsos hermanos, los judaizantes. En trabajos, en fatiga, en muchas vigilias, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. El hombre, y verán, y aquí a Pablo solamente está relatando lo que hasta ese momento había vivido. El ministerio de Pablo se extendió mucho más. Así que aquí está describiendo, podríamos decir, la mitad de sus vicitudes, ¿ya? La mitad. Porque el hombre creo que le quedaron algunos años. No tengo bien exacta la cronología de Pablo, aunque yo ya les regalé un diagrama que dónde le habré puesto. Ya está perdido. Bueno, no importa. Entonces, en el diagrama está bien claro que les regalé de la vida de Pablo. El hombre le faltaba vivir aún muchas más penas. Perdón. Además, además de todo esto, es la preocupación por todas las iglesias. Ahora, además de llevar todos estos tormentos físicos, el tormento mental de la preocupación de todas las iglesias. Y creo que ese es el factor psicológico, es más fuerte que el físico a veces, ¿saben? El factor psicológico y el factor emocional. Cuando alguien se enferma, ¿no me enfermo acaso yo con ellos? O sea, si alguien se pone triste, yo igual me pongo triste. Y si les hacen tropezar, ¿acaso no me indigno por eso? O sea, Pablo se conectaba con sus discípulos, con sus iglesias. Si a ellos les pasaba algo, él también sentía lo mismo. Si es necesario gloriarse o alabarse, lo haré de mis tribulaciones. Ahora, si esta es la cuestión por la cual están que los creen a estos otros y no a mí, porque piensan que yo no he sufrido ni nada. Ahora, si es de gloriarse, si es de sacar aquí, si es de sentirse orgulloso o sacar aquí las obras de cada uno, pues lo haré. Lo haré, pero de mis tribulaciones, dice Pablo. No porque soy judío o porque soy del linaje de Abraham, no. Yo voy a sacar aquí provecho o voy a sacar aquí en cara lo que yo he sufrido, dice Pablo. Dios sabe que no miento, Dios sabe que no miento. Juro por Dios que todo lo que estoy diciendo es verdad, dice Pablo.
En Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro de un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y esta fue la última vicisitud que él cuenta en el capítulo 11. O sea, des en cuenta lo que el pobre Pablo había vivido. Como se dice a veces popularmente, solamente falta que te muerda un perro, dice. Y bueno, yo creo que ya al pobre más adelante le mordió una serpiente, así que también se completó. Se completó ahí el colmo de las desgracias que sufrió el buen hombre. Y bueno, para terminar el capítulo 11 vamos a leer unas citas del Espíritu de Profecía que están mega súper buenas. Y miren, la primera nos dice: juzgar no es prerrogativa del hombre. Y la cita nos dice textualmente: a ver, dice el capítulo 11 sí, el capítulo 11 de 2 de Corintios contiene mucha instrucción. Nos revela que los hombres que están expuestos a ver las cosas con ojos humanos pueden cometer muy graves errores si se ocupan en una obra que Dios no ha señalado, sino condenado. Esa obra es criticar, subir al lugar del juicio y pronunciar sentencia. Cuánto mejor sería para el adelanto espiritual de los tales que miran bien sus propias faltas y defectos de carácter mediante un cuidadoso examen de sus propios corazones, que tratarán de eliminar de ellos la viga de la manía de criticar, de conjeturar maliciosamente, de hablar mal, de dar falso testimonio, de odiar y de acusar a los hermanos. Y verán, mis queridos hermanos, como seres humanos imperfectos que somos, a veces tenemos la manía, tenemos el defecto de estar viendo la paja en el ojo de nuestro hermano y no vemos la vísola que tenemos en el nuestro. Y en esto pecamos muchos. No vamos a dar detalles exactos, pero en esto pecamos. Yo creo que muchos pecamos en esto. Y miren, yo sé que si nosotros esperamos ser perfectos para poder predicar o decir algo, ese día nunca quizás llegue. Ahora, una cosa muy diferente es predicar el evangelio y tratar de salvar almas y de dar un consejo a una persona para su bien, de algo malo que esté haciendo. Esto es como el drogadicto. Verán, yo no sé cuántos de ustedes han visto videos de drogadictos. Y una vez vi un video de un drogadicto y él decía, yo aconsejo a los jóvenes que quieren consumir o que están consumiendo que dejen esta, bueno, no voy a decir las palabras que dijo él, que dejen esta basura, vamos a decirlo así. Que dejen esta basura, decía este drogadicto. Esto es el infierno, decía. Bueno, y él expresaba todo su desprecio a lo que él consumía y a la vida, obviamente, que lastimosamente él mismo se había impuesto. Esto es lo peor, dice. Esto es una mentira, esto que ni siquiera, bueno. Ahora, muchos diríamos, ¡ay, qué hipócrita! Está consumiendo y está hablando mal de las drogas. Lastimosamente, esta persona que está hablando es un esclavo del pecado. Ahora, diríamos nosotros, el hecho de que él sea un consumidor, que menora el consejo que está dando a los que le están escuchando. Por supuesto que no. De hecho, le da más valor, diría yo. Porque él es una persona que está viviendo lo que es ese triste mundo. Y nadie mejor que él podría dar un buen consejo. El rehabilitado o consumidor, nadie mejor que él podría dar un consejo. Ahora, muy diferente sería que esta persona cogiera y dijera, ve, ese es un drogadicto, es un asado, es un cocinado, es un sinvergüenza. Pero si él es peor que él o es igual que él, sería bastante despreciable ver a alguien hablar de esa manera. Ahora, hago este énfasis para que a veces hay personas que dicen, no, pero tú cállate porque tú no eres mejor que mí. Hermanos, un consejo lo puede dar cualquiera y un consejo se puede tomar de cualquiera. Pero hay personas que en vez de aconsejar lo que hacen es criticar.
Ahí está el problema. Criticar, juzgar, es que eso es un perdido, es un asado, es un cocinado. Pero si tú eres peor que él, ahí es el problema. ¿Ya? Sigamos. Dice Satanás, a ver, siguiente cita, enfrentando el engaño culminante de Satanás. Y aquí nos va a hablar justamente del versículo 14, unas citas muy interesantes, pongan toda la atención del mundo. Y la primera dice, Satanás vino como un ángel de luz en el desierto de la tentación para engañar a Cristo y él no se presenta al hombre en una forma horrible. O sea, Satanás nunca se te va a presentar con cachos y rabos. No, Satanás no se te va a presentar así, nunca. Como a veces se lo presenta, sino como un ángel de luz. Vendrá haciéndose pasar por Jesucristo. Y aquí está hablando de su segunda venida. Mucha atención. Haciendo grandiosos milagros y los hombres se postrarán y lo adorarán como a Jesucristo. Se nos ordenará adorar a ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. ¿Qué haremos? Decidles que Cristo nos ha advertido precisamente contra un enemigo tal, que es el peor adversario del hombre, y que sin embargo pretende ser Dios, y que cuando Cristo haga su aparición será con poder y gran gloria, acompañado por 10,000 veces, 10,000 ángeles y millares de millares, y cuando venga conoceremos su voz. Miren, esto nos está hablando un poquito del clímax del planeta Tierra. Cuando Satanás aparezca, Satanás, hasta donde vemos, no va a venir con muchos ángeles. ¿Cómo vendrá Satanás? Eso es un tema que vamos a tratar a fondo en Apocalipsis. Y yo sé que algunos me van a tildar hasta de loco, pero bueno, hemos de presentar ahí lo que tengamos que presentar. Y miren, cuando esté sucediendo esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Huir, escondernos? No, decir la verdad. Decir que Dios no iba a venir así, que Él iba a venir de otra manera. Siguiente cita, una prueba infalible. Nos dice así. Satanás ha descendido en estos últimos días para operar con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Su majestad satánica obra milagros a la vista del falso profeta, delante de los hombres, pretendiendo que verdaderamente es Cristo. Satanás da su poder a los que lo están ayudando en sus engaños y por lo tanto los que afirman que tienen el gran poder de Dios solo pueden ser reconocidos por el gran detector, la ley de Jehová. El Señor nos dice que si le fuera posible engañaría a los mismos escogidos. El vestido de la oveja parece tan real, tan genuino, que solo se puede reconocer al lobo si recurrimos a la gran norma de Dios, y allí encontramos que son transgresores de la ley de Jehová. Y verán, esto incluso se aplica para ciertas personas que escuchamos. Hoy en la actualidad, hermanos, se viene, voy a decirlo así, una oleada de falsos profetas, de falsos predicadores. Bueno, no puedo dar muchos detalles de esto, pero la noche anterior de lo que estoy grabando este video, estaba hablando con ciertos hermanos, ciertos ministerios, y qué triste la condición en la cual han caído muchos hermanos. Lastimosamente todo esto que está pasando en el mundo simplemente está dando también lugar a muchas falsas teorías, muchas falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Y nosotros, ahora más que nunca, yo creo que el pueblo de Dios tiene que prepararse de manera individual. No puede confiarse en el pensamiento, en la interpretación, en el mensaje de ningún hombre, por más encumbrado que sea. Pero lastimosamente van a ser muy pocos los que vayan a seguir este consejo. La siguiente cita dice la preparación del acto final. Este mundo es un teatro. Miren, esta cita me encanta, es muy buena. Dice, este mundo es un teatro. Miren, nunca se olviden de esto. Todo lo que ustedes vean en las noticias y todo que China ya se va a la guerra con el no sé quién y que Estados Unidos... Vean, hermanos, todo es un teatro, todo es mentira. Ustedes no se crean nada. ¿Ya? El mundo es un teatro. Los actores, los habitantes del mundo se están preparando para desempeñar su parte en el último gran drama. Se pierde de vista a Dios. No hay unidad en propósito, con la excepción de grupos de hombres que se
que se unen para lograr sus fines. Dios observa las cosas, se cumplirá sus propósitos en cuanto a sus súbditos rebeldes. El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aunque Dios esté permitiendo que los elementos de confusión y de desorden predominen por un tiempo. Un poder que procede de abajo del abismo está en acción para causar las últimas grandes escenas del drama. Cuando venga Satanás como si fuera Cristo y obre con todo engaño de iniquidad en aquellos que están ligados en sociedades secretas, los que se rinden ante el sentimiento de formar tales confederaciones están desarrollando los planes del enemigo. El efecto seguirá a la causa. Y miren, esto nos está hablando aquí un poquito de las organizaciones secretas. Y yo les digo algo: todos estos movimientos, vamos a hablar así un poquito más específicamente, de parte de los jesuitas, los Illuminati, los masones, todas estas personas que dirigen el mundo están asociados a estas organizaciones secretas. Y todo lo que se está desarrollando en este momento en el mundo, todo lo que nosotros vemos, absolutamente todo, simplemente cumple un solo propósito: traer a Satanás como el Dios de este mundo. Ellos eso es lo que quieren hacer. Ese es su objetivo principal. ¿Y saben qué? Lo van a lograr. Todo lo que se desarrolla en este mundo es solamente con ese fin, mis queridos hermanos. Y la última cita del capítulo 11 nos dice: se necesita constante vigilancia. Y nos dice así: todo el que se ha alistado bajo el estandarte teñido con la sangre de Cristo ha entrado en una contienda que exige constantemente vigilancia. Satanás está decidido a continuar la lucha hasta el fin. Viene como un ángel de luz, afirma que es Cristo y engañará al mundo, pero su triunfo será corto. Ninguna tormenta ni tempestad puede conmover a aquellos cuyos pies están afirmados sobre los principios de verdad eterna. Podrán resistir en este tiempo de apostasía casi universal. Amén, hermanos. Pidamos a Dios, oremos a Dios y esforcémonos para ser parte de este grupo que será inconmovible ante los engaños satánicos. Y bueno, este ha sido el capítulo 11. Vamos al capítulo 12. Y bueno, vamos con el capítulo 12 para ya terminar rápidamente. Y bueno, Pablo continúa su alegoría. Y dice: la verdad no me conviene alabarme, más si hay que hacerlo, lo haré, de las visiones y revelaciones de Dios. Y bueno, Pablo acaba de mostrar todas las cosas que había pasado en la carne, pero ahora va a demostrar las cosas que había pasado en el espíritu, las cuales eran muy buenas. Y dice así: conozco un hombre, realmente ese era el mismo, solo que era una manera más amable de describirse a sí mismo, para que no suene tan mal, que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Ahora, cuando se habla aquí del tercer cielo, ¿a qué se refiere? Primero que nada, bíblicamente el primer cielo es el que vemos nosotros, ¿no? La atmósfera del planeta Tierra. El segundo cielo sería el espacio exterior, donde está el sol, la luna, las estrellas, podríamos decirlo de cierta manera, el universo. Y el tercer cielo pues sería donde está Dios. ¿Cómo entender esto? Bueno, yo creo de manera personal que Dios pertenece a otro plano de nuestra tercera dimensión. Entonces, en ese sentido, pues es lo que yo creo, no es que tampoco yo esté en la verdad. Es lo que yo creo. Ellos pertenecen a otro plano, a otra dimensión. Es lo que yo creo. Nadie tiene por qué estar de acuerdo con lo que yo digo. Sea como sea, Pablo había hace 14 años ido ante la presencia de Dios mismo y había tenido una revelación increíble, lo cual... Y bueno, Pablo en el versículo 3 dice: yo conozco a ese hombre. Me han dicho: yo soy ese hombre. Trata de decir Pablo. Fue llevado al paraíso donde oyó palabras y vio cosas que son imposibles de describir, o quizás no se le dio el permiso de describirlas. Sea como sea, el lenguaje humano siempre se va a quedar muy, pero muy corto ante las cosas divinas, porque es eso, es como cuando, miren, si cuando uno está medio enamorado, se le hace muy difícil describir el sentimiento que está sintiendo, cuán más dificultoso será tratar de expresar con palabras humanas lo que es divino. Realmente no se puede, humanamente no se puede.
De ese hombre me jactaré, dice Pablo, no de mis aflicciones. Si quisiera alabarme de esa experiencia, lo haría, pero no lo haré para no parecer más de lo que aparento. O sea, Pablo aquí podía explayarse y decir, bueno, yo vi esto, me dijeron aquello, pasó lo otro, vinieron 4 ángeles y se me tocaron, yo no sé. Pero dice, no lo voy a hacer, no voy a hacer para no aparentar más de lo que parezco. Y para que no me haga orgulloso por estas experiencias divinas, me fue clavado en la carne un aguijón de Satanás, y 3 veces le pedí a Dios que me quite este mal. Pero él me contestó, me dijo, bástate mi gracia, mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Pablo, ¿cuál era ese aguijón que tenía? Sabemos que Pablo sufría de la vista. ¿Qué tenía en los ojos exactamente? No lo sabemos. Tal vez tenía cataratas, tenía alguna enfermedad, era miope, no sabemos exactamente qué tenía el pobre Pablo. Pero ese era siempre su aguijón y parece ser que le pidió a Dios de que le ayudara con eso y Dios le dijo, tranquilo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, pues mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Y Dios siempre va a coger a las cositas, a las personas o a las cosas más insignificantes de este mundo para él demostrar su poder. Dios tiene el propósito de que la gente diga, wow, ese hombre es increíble. Pero ¿quién es él? No, él no es nadie, es una persona sin educación, como fue mismo Jesús. ¿Y quién es ese? No, si es el hijo del carpintero. Ya, o sea, Dios siempre va a coger a lo más sencillo de este mundo y lo va a exaltar con su gloria para que de esta manera la gente vea que lo más sencillo, lo más insignificante de este mundo puede ser grande, puede ser algo increíble en las manos de Dios. Es como si nosotros cogiéramos, o esto se puede hacer realmente, cogiéramos, por ejemplo, unas pinturas y cogiéramos una pared en blanco y le diéramos esas pinturas con un pincel a un artista y esa pared en blanco. Qué maravillas podría dibujar ese hombre ahí. Serían increíbles. Pero qué tal si cogemos a alguien muy simpático, muy bien parecido, de muy buena presencia y le ponemos la misma prueba, pero el hombre no sabe dibujar. Se va a hacer un desastre. Lo único que va a quedar para admirar solamente va a ser su físico. Pero su talento totalmente va a ser para morirse de la risa. Pero qué tal si el artista detrás de este cuadro maravilloso que nosotros hemos pintado realmente es una persona muy insignificante. ¿Qué tal si el artista es una persona que solamente tiene un brazo? ¿Y qué tal si el artista es una persona muy mayorcita y muy pequeñita, baja de estatura incluso? Ni siquiera tiene dientes y ni siquiera puede hablar bien. Incluso es una persona que es de la calle, es mendigo el que acaba de dibujar ese cuadro increíble. Qué sorprendente sería, ¿no? Uno dijera, wow, no me lo creo. Tengo que verlo pintar para creer que realmente fue él. Dios siempre utiliza esos métodos ¿para qué? Para que al fin y al cabo no haya la gloria en el hombre y no diga, ah, no, es que él pinta así muy bonito porque él estudió en la mejor universidad de no sé cuantito y su papá también fue un pintor famoso. Entonces los méritos ¿en quién caen? Caen en el esfuerzo humano. Pero Dios nunca hace eso. Dios coge a lo más insignificante, podríamos decirlo también a lo peor, lo exalta de lo mejor para que la gente se gloríe no en la persona, sino en Dios y diga lo que Dios puede hacer es increíble. Y esto es más o menos lo que estaba pasando con Pablo. Dios le había dejado ese aguijón en la carne para que de esa manera no, la gente no alabe a Pablo y no diga, ah, no es que Pablo es, no. Pablo es realmente una persona bastante deficiente físicamente y todo lo que hace es por obra y gracia del Espíritu Santo. Así me sentiré gozoso de mis debilidades para cubrirme del poder de Dios. Y ahora, entre más débiles nosotros somos, más poder de Dios tenemos. Entre más insignificantes somos, más dependemos de Dios. Más tenemos que acudir a Él, más nos puede ayudar Él también. Por eso me alegro en mis debilidades, porque cuando me siento débil, soy más fuerte. Por eso me alegro en mis debilidades, porque yo no puedo hacer nada. Y eso me demuestra que todo lo que yo hago es gracias a Dios, dice Pablo. Aunque no soy nada, no soy menos que esos superapóstoles. Y aquí está hablando con un poquito de ironía. Me he portado como un
tonto o como un necio o como un loco, porque ustedes me obligaron, ustedes tendrían que alabarme. Bueno, aquí se está refiriendo a todo lo que él ha expuesto. Me he portado como un tonto al a exponer todo mi trabajo y a tratar de presentar todo esto para que ustedes se puedan dar cuenta, pero lastimosamente ha tenido que ser así porque ustedes no se han dado cuenta, ustedes no han sido los que me han tenido que alabar, así que he tenido que ser yo el que he tenido que demostrar mis obras. Ciertamente las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. O sea, ustedes han visto las señales y maravillas que yo mismo he hecho. He hecho señales, maravillas, prodigios, milagros. He mostrado las señales de un verdadero apóstol entre ustedes y ustedes lo saben porque ustedes lo vieron. Pero lastimosamente no lo habían apreciado así ellos. ¿Y ustedes en qué fueron inferiores a las demás iglesias en las cuales yo prediqué y fundé? Yo sé que no fui una carga y perdonen por lo que les digo. La única diferencia de las demás iglesias con ustedes es que en las otras iglesias yo les pedí ayuda y a ustedes no. Es la única diferencia que hay entre las otras iglesias. De ahí a todos les traté con amor, con igualdad, a todos les compartí el evangelio, a todos les prediqué la verdad, etcétera, etcétera. La única diferencia es que ustedes no les pedí ayuda. Y perdónenme por eso, dice Pablo. Perdónenme si se sienten mal por lo que estoy diciendo. O perdónenme si no les pedí ayuda y eso les hizo sentir mal, dice Pablo. Me listo para visitarlos por tercera vez. Bueno, en realidad se cree que era por segunda vez. Sino que aquí simplemente Pablo lo dice de alguna manera. Y tampoco seré una carga porque el hijo no mantiene al padre. O sea, yo como su padre espiritual no les voy a pedir nada a ustedes. No seré una carga porque realmente es el padre el que tiene que cuidar y proteger y proveer para el hijo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y yo de buena gana daré mis recursos por ustedes. Gastaré todo el dinero que tengo que gastar si es necesario para poder ir a visitarlos, dice Pablo. Haciendo muchos por ustedes, me amaron menos. Irónicamente, haciendo tanto por ustedes son los que menos me han amado. Ha sido un amor no correspondido, lastimosamente, el de Pablo con la iglesia de Corintio. No de todos, obviamente, pero sí de algunos. No les pedí nada cuando estaba ahí, pero fue un engaño que pedí por medio de Tito. Ahora, Pablo está aquí citando lo que sus retractores, sus enemigos andaban diciendo. Vean, Pablo cuando estuvo aquí no nos pidió ni un centavo, eso sí es verdad, pero ahora por medio de Tito nos ha mandado a pedir una gran ofrenda supuestamente para ayudar a los pobres. No, es mentira, hermanos. Lo que Pablo realmente está haciendo es pidiendo este dinero para su beneficio y para el beneficio de Tito, más que seguro. Eso es lo que estaban diciendo sus enemigos. Dese en cuenta de qué tan bajo habían caído estas personas de difamarlo al hombre de esta manera. Y Pablo dice, demuestren lo que afirman. Porque lastimosamente cuando a veces nos hacen este tipo de acusaciones, solamente son eso, palabras que se les lleva el viento, suposiciones, sospechas, nada más. Al fin y al cabo no tienen ni una sola prueba tangible de lo que estaban diciendo. Y Pablo dice, demuéstrenme lo que ustedes están afirmando. ¿Acaso Tito les pidió algo cuando estuvo entre ustedes? Incluso Tito ni siquiera les pidió algo. Él fue nomás a hacer lo que tenía que hacer y se vino por las mismas. Qué triste, ¿verdad? Bueno. ¿Qué más nos dice? Piensan que nos estamos justificando, pero no, les hablamos de Cristo y ante Él para salvarlo. Ustedes piensan que simplemente nos estamos excusando ante ustedes, no. Nosotros también le hemos hablado de Cristo a ustedes. No estuvimos ahí solamente no hemos hecho esto por un beneficio económico. Lo hemos hecho esto, todo lo que hemos hecho ha sido para salvarlos y ustedes tienen las pruebas, no les pedimos, les enseñamos todo. En fin, Pablo aquí se defiende hasta donde más puede con todo su argumento. Temo que al ir los encuentre entre problemas. Temo que al ir, cuando yo llegue, encuentre todo mal. Los encuentren problemados incluso conmigo mismo. Temo que al llegar Dios me humille por sus pecados sin arrepentimiento. Temo que cuando yo llegue simplemente vea una iglesia emproblemada,
vea una iglesia hecho pedazos, vea solamente críticas, disensiones. Yo temo mucho por eso, dice Dios. Y de esa manera, obviamente, él era humillado, era avergonzado. Se iba a sentir mal al ver todas este tipo de cosas. Es lo que Pablo termina diciendo en el capítulo 12. Y vamos a leer las citas del Espíritu de Profecía, las cuales son solamente 2 citas, vamos a leer. Y la primera nos dice, Pablo permanecía humilde, y dice así: el apóstol Pablo fue grandemente honrado por Dios, pues fue arrebatado en visión santa hasta el tercer cielo, donde contempló escenas cuyas glorias no podrían ser reveladas a los mortales. Sin embargo, todo esto no lo indujo a jactarse ni a tener confianza propia. Comprendía la importancia de una constante vigilancia y de abnegación. Claramente afirma: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y miren, Pablo, a pesar de que había sido muy privilegiado, y que Pablo experimentamos, vamos a decirlo también así. Muchas personas en la vida cristiana y en el evangelio son muy privilegiados, llegan a ocupar grandes puestos importantes para la obra de Dios, y lastimosamente en esta encumbrada posición muchos se desvían, se llenan de orgullos, de egocentrismo, creen que tienen la verdad absoluta. Eso pasa con muchos. Y no saben cuántos yo de manera personal conozco así. Hermanos, mucho cuidado. Por los privilegios que lleguemos a tener, sean los que sean, cuidémonos mucho de caer en esto, ¿sí? Y la última cita para terminar el capítulo 12 dice, el título dice, no fue quitada la afección de Pablo. Dice, Pablo sufría de una afección corporal, su vista era deficiente. Pensó que con oraciones fervientes podría eliminarse ese mal, pero el Señor tenía un propósito y le dijo a Pablo, no me hables más de este asunto, es suficiente mi gracia. Hará que pueda soportar la dolencia. Y miren qué bonito, Dios nunca nos va a poner algo que nosotros no vamos a poder llevar. Dios siempre nos va a poner, va a permitir que llevemos cualquier afección o cualquier aflicción que realmente nosotros vamos a soportar. Así que mis queridos hermanos, si se están desanimando por algún problema que ustedes están llevando, ánimos. Todo lo que nosotros se nos enfrenta o se nos pone enfrente, realmente es algo que podemos soportar. Y bueno, terminamos con el capítulo 13. Y bueno, Pablo aquí cita un pasaje muy conocido en la Biblia. Dice, es la tercera vez que voy. Bueno, posiblemente, mejor dicho, era la segunda vez que iba a visitarlos. Y por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto o será establecida toda palabra, que es prácticamente lo mismo. Pablo está diciendo esto ya que debido a la rebeldía en la cual insistían muchos, y se iban a tomar medidas muy severas. Y Pablo está simplemente aquí citando palabras de juicio. En otras palabras, señores, es la tercera vez que voy a ir con ustedes. Y si es necesario, va a tocar llevar a juicio a los que están hablando así, los que están haciendo la obra de Satanás en la iglesia. Ya les advertí que cuando vuelva a visitarlos no seré indulgente. No voy a ser la misma persona que fui cuando fui por primera vez. Voy a tener que usar una severa disciplina o aplicar una severa disciplina sobre estas personas que están obstruyendo la causa de Dios. Así podrán comprobar que Cristo habla por mí. ¿Sí? Ustedes están desafiando a Cristo. Bueno, esto era un desafío que se estaba haciendo ya no tanto a Pablo, sino a Cristo. Y Pablo iba a tomar cartas en el asunto. Voy a comprobarles que Cristo hará por mí. Cuando yo llegue, pues se va a tomar medidas. ¿Qué iba a pasar exactamente? Bueno, no lo sabemos. Pero de que iban a ser disciplinadas estas personas, sí. Que de una u otra manera también se iba a manifestar el poder de Dios en Pablo, posiblemente. O sea, de esta manera Pablo iba a demostrar que era un siervo de Dios. Jesús, aunque murió en debilidad, Él vive en el poder de Dios. Ahora, no tomen a Dios como si fuera un simple ser humano débil. Él tiene el poder de Dios. Y estas personas
que no solamente estaban desafiando a Pablo, bueno, estaban desafiando a Pablo y a su vez realmente lo que estaban haciendo era desafiar a Dios. Se estaban metiendo con Dios, con un Dios poderoso. Es lo que le está diciendo Pablo. Nosotros también somos débiles, pero viviremos en él. Nosotros somos débiles en verdad, pero tenemos el poder de Dios, está diciendo Pablo aquí. Examínense en ustedes, les hace aquí una pequeña advertencia. Examínense en ustedes mismos, a ver si tienen a Cristo y no juzguen a otros. Y bueno, esto es justamente lo que leíamos en la cita. Miren ustedes la viga que tienen en su ojo y no la paja que tiene, su hermano en su ojo. Examínense en ustedes mismos. Y espero que puedan reconocer que yo, Pablo, no estoy reprobado. Y espero que estas personas que van a hacerse un autoanálisis se den cuenta que yo soy mejor que ellos. Está diciendo Pablo aquí, pues él acaba de presentar todo lo que él había vivido, todas las bendiciones de Dios, en fin. Y bueno, lloro a Dios para que no hagan mal algunos, no hagan mal alguno, para que yo pueda, para que yo quede bien, sino, sí, para que yo no quede bien, sino para que ustedes también sean aprobados, aunque nosotros parezcamos reprobados. Y miren, la preocupación de Pablo no era tanto que él quede bien, sino que ellos no caigan en pecado, que ellos puedan ser libres del pecado, que ellos puedan estar bien ante Dios. Esa era la preocupación de Pablo. No era de que si Pablo quedaba bien o quedaba mal, no era ese el asunto. Pablo llega a tomar esta defensa porque la cosa se estaba saliendo un poquito de control y lastimosamente estaban despreciando todas las enseñanzas de Pablo porque supuestamente lo tildaban de un falso maestro. Y Pablo pues, hace una exposición demostrando que era un siervo de Dios y que lo que él estaba diciendo era la verdad. Y aquí él pide en oración a Dios por ellos. Está pidiendo a Dios en oración por ellos, para que ellos sean verdaderos cristianos, aunque a Pablo no lo vean con buenos ojos. En fin, nada se puede hacer contra la verdad, pero sí mucho con ella o por ella. Y mis queridos hermanos, como yo le he dicho varias veces, la verdad es la verdad. Y Pablo lo entendía perfectamente. Pablo, ¿qué dice? Contra la verdad no se puede hacer nada, así que hagan lo que hagan, como lo dijo el sabio Gamaliel. Si esta obra es de Dios, nada la va a poder detener, pero si es de los hombres, desaparecerá. Así dicho de otra manera. Nos alegramos cuando ustedes son fuertes, aunque nosotros débiles, y deseamos su perfección espiritual. Y miren, ahí está Pablo. Una vez más, Pablo deja su yo, por así decirlo, por el bien de estas personas. Y esto se los digo por cartas. No sea que estando en persona sea muy duro conforme a la autoridad que Dios me dio. Espero que por medio de mis cartas puedan tomar medidas. No sé, que cuando yo llegue toque pasar un momento difícil y toque tomar un poquito de medidas severas. No quiero hacer eso, dice Pablo. Espero que solamente leyendo mis cartas ustedes ya tomen decisiones. Y bueno, termina con un saludo, una tierna despedida. Y dice así: finalmente, hermanos míos, mis queridísimos hermanos, gócesen, sean perfectos, sean ordenados, tened consolación, acepten mi consejo. Sed de una misma mente, estén todos unidos, tengan paz, vivan en paz. Y el Dios de amor y de paz será con vosotros. Sean unos verdaderos cristianos, prácticamente lo que les está tratando de decir Pablo. Y les saludo los unos a los otros con un ósculo santo, con un gran abrazo fraternal lleno de amor, lo cual implicaba también un beso en la mejilla. Todos los santos los saludan, todos los hermanos de Macedonia les mandan saludos a ustedes. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y bueno, aquí esto se conoce, este versículo 14 se lo conoce como la bendición apostólica por excelencia. Y algo interesante también, que se nombran a las 3 personas de la divinidad, para aquellas personas que dicen que solamente son 2. Y así termina el libro de Corintios. ¿Sí?
Y bueno, para terminar, con broche de oro, vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía con respecto a este capítulo que nos dice: pequeñas cuñas de Satanás. Y nos dice así: los que no tienen tiempo para prestar atención a su propia alma, para examinarse diariamente a sí mismos y saber si están en el amor de Dios y colocarse en el cauce de la luz, tendrán tiempo para ceder ante las sugestiones de Satanás y a la ejecución de sus planes. O sea, si nosotros no nos ocupamos en examinarnos a nosotros mismos, vamos a tener tiempo para aceptar los errores de Satanás. Satanás se insinuará mediante cuñitas que se agradarán a medida que se abren paso. Las engañosas trampas de Satanás serán introducidas en la obra especial de Dios en este tiempo. Y verán, hermanos, volviendo a decir lo que les decía hace unos minutos atrás, mucho cuidado con qué estamos creyendo, con qué estamos escuchando, con qué estamos aceptando. Porque un error abre la puerta a otro error, a otro error, a otro error y a otro error. Son cositas pequeñas que a veces se nos escapan, pero tengamos mucho cuidado en ese asunto, mis queridísimos hermanos. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto. Para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, cualquier cosita, háganlo llegar por ahí. Tienen también las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias a las personas que pueden, a los que no. Les pido siempre sus oraciones, que créanme, las siento a diario. Y bueno, mañana empezamos Romanos y empezamos fuerte porque son 4 capítulos que nos toca. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Dudo mucho que pueda hacer todo en un solo video. Más que seguro lo hagamos en 2 partes. No lo sé. Oren mucho por mí para que siga el proyecto del año bíblico y podamos terminar en este mes. Quiero terminar en un mes exacto el año bíblico, pase lo que pase. Estoy realmente empeñado y decidido a poder hacerlo así. Que Dios me ayude, que Dios nos ayude a poder lograrlo. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos diga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.